Y vamos a platicar, Santiago, ayer justo antes de terminar el programa, pues dimos a conocer la noticia de lo que estaba sucediendo en el juicio contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente número 45 de la Unión Americana, que está enfrentando estos cargos. Pues es la primera vez que sucede esto allá en Estados Unidos, que un presidente tiene que enfrentar de esta manera la justicia. Y la maestra Malca Nobrigot, ella es abogada internacionalista, está justo allá en Miami. Maestra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cuál es el panorama para Donald Trump, que, pues por cierto, se declaró no culpable de estos 37 cargos que le son señalados allá en Estados Unidos? Malca. ¿Qué tal, Emilio? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Pues en efecto, ayer fue un día verdaderamente inaudito. Vimos a un Donald Trump que fue eh, transportado con pompa y platillo hacia los tribunales federales, donde enfrentó 37 cargos, que yo creo que son 37 cargos muy bien fundamentados y muy bien presentados. Es decir, ¿qué son estos 37 cargos? Para comenzar, yo creo que es importante decir qué son estos 37 cargos, que son, el primero es retención intencional, ojo con la palabra intencional, de documentos clasificados de defensa militar. Después, otros cargos, si los dividimos en cuatro categorías, infieren ocultar información sobre investigaciones federales, después falsedad de declaraciones y obstrucción de justicia. Hay que decir que estos 37 cargos, si uno lee el documento, están muy bien fundamentados por Jack Smith, que es el fiscal especial para este caso, y que se construyó este caso justamente de una forma muy bien atada, porque la defensa, perdón que lo diga, pero va a estar muy, muy complicada. ¿Qué es esta retención intencional de estos documentos militares? Sabemos, por lo que hemos estado escuchando, que el presidente no custodió bien documentos, no solo top secret, sino de la más alta categoría militar. ¿Y qué sabemos más o menos que se tratan estos documentos? Pues resulta que son con referencia a Irán y mapas donde se ven las capacidades del ejército americano. No solo no las custodió correctamente, hemos visto en la prensa estas imágenes de cajas casi como de fotocopiadora apiladas en su departamento y en el baño, pero además parece que las mostró a gente que no tenía la categoría y la posibilidad para poder ver este tipo de documentos, lo cual pone en aprietos mucho a la industria militar americana y pone en aprietos porque finalmente quién tuvo acceso a estos documentos no sabemos, no fueron custodiadas de una forma correcta. Y no solo eso, consta, y eso es un punto pivotal, a diferencia del caso, por ejemplo, de Mike Pence o de una Hillary Clinton que vimos en tiempos pasados con sus correos. Cuando se le solicitó que entregue esos documentos, el señor hizo maniobras para esconderlos, incluso de sus abogados. O sea, mucha de la información que estamos viendo en este caso, curiosamente, fue presentada por sus abogados y sus abogados que se protegieron porque no quieren que pase uno lo mismo que le pasó al abogado Cohen cuando este señor, que no se tienta el corazón, lo tiró a la justicia. Entonces, mucha de la información que estamos viendo proviene de los abogados. Ahora, la fiscalía va a tener que probar la intencionalidad de engañar a las autoridades y la intencionalidad de retener estos documentos cuando le fueron peticionados. Consta evidencia de videos, consta evidencia de WhatsApps del presidente indicando de manera expresa que se transporten estos documentos y que se escondan porque en algún momento se le peticionaron a través de un documento judicial que muestre y que entregue estos documentos. Y él se ve que parte de los documentos le da acceso a su equipo jurídico, pero parte los mueve. Entonces, sí hay una voluntad de, en cierta manera, delinquir. Lo cual, pues bueno, el presidente Trump, que es un viejo lobo marino, que sabe muy bien cómo actuar frente a estos casos y frente a las cortes, hizo algo ayer impresionante. Primero está en campaña y el señor sí puede ser presidente. Muchas personas me han preguntado, oye, ¿puede ser presidente después de que se le están fincando estos cargos? Pues resulta que la Constitución americana nunca previó que un presidente le sean presentados estos cargos de esta naturaleza y delitos federales. Entonces solo sienta tres requisitos para ser presidente y uno es
ser mayor de 35 años, ser ciudadano americano y haber residido como ciudadano en Estados Unidos por 14 años. Es impresionante cómo la Constitución nunca previó que un señor como Donald Trump sea cargado de este tipo de fallas, de cómo manejar información muy, muy importante y dejarla de verdad no custodiada. Y además oponerse a la justicia, porque él es una persona que siempre ha estado en casos jurídicos, sabe cómo manejar muy bien este tipo de casos. Tal es así que ayer fue a un restaurante muy famoso de Miami a seguir su campaña, y lo interesante es que mucha gente se presentó espontánea o no espontáneamente, eso no lo sabemos, porque él maneja muy bien las cámaras y también sabe cómo traer a gente a su causa y plantear que, como un buen autócrata, que las instituciones están corrompidas y que esta es una cacería de brujas. Entonces, pero es inaudito ver a un presidente que mal que bien se le leyeron los cargos, se le arrestó formalmente, aunque después porque no hay, el juez determinó que no hay un verdadero riesgo de fuga del presidente por lo conocido que es. Se le dio la libertad de seguir su camino y seguir su vida normal. Aunque vamos a ver que esto es un caso muy complicado donde la defensa va a tener mucha dificultad. Yo creo que un tipo de defensa pudiera ir en el sentido de que no es el primer presidente que se presenta a esta situación de tener documentos a su cargo. Lo vimos también por ejemplo, en el caso de Mike Pence, que acaba de seguir un proceso similar, se le planteó un caso similar. Nada más que la diferencia es que cuando a Pence y a Hillary Clinton se les interpusieron medidas jurídicas para que entreguen esos documentos y cooperen con las autoridades, ellos inmediatamente cooperaron con las autoridades. No es como un presidente Trump o expresidente Trump que trató de hacer maniobras para esconder información y retener información y sabe que hizo algo mal. Entonces, la defensa va a tener que probar que también el Archivo Nacional, que es donde tienen que entregar estos documentos, no le facilitó para nada la tarea y que, a diferencia de otros presidentes, que es lo que sucedía, no hay un procedimiento formal de cómo hacer la entrega de estos documentos. No obstante, como está armado el caso y con la evidencia que está presentada, yo lo veo muy complicado, pero pues es un sistema acusatorio. El señor es inocente hasta que se pruebe lo contrario y se está tomando como tal. Ahora tendremos que esperar y ver cómo se va desarrollando esto. Yo creo que es un caso, además hay que tomar en cuenta que se le siguen casos por otras cosas en otros tribunales. Entonces el señor lo están tratando de atacar por diferentes medidas. Él, como buen comunicador, dice que se ha armado la justicia y que se ha tomado como un armamento para desacreditarlo. Ya veremos qué sucede, porque puede ser candidato a la elección republicana, puede ganarla. Aquí simplemente hay que ver en la corte cómo se presentaron tantas personas que lo siguen, que lo admiran, que se creen el rollo, cierto o no, de que está siendo seguido por sus enemigos. Y incluso si sube un republicano a la presidencia, se ha contemplado, yo creo que puede ser la noción de que se le puede indultar. Entonces, esto no es el fin de la historia del expresidente Donald Trump. Ya tendremos que ver cómo irá progresando. Pues sí, gracias Malca, te agradezco mucho, maestra Malca Nobrigot, por el comentario. Te mandamos un abrazo. Igualmente. Hasta luego. ¿Y a ti te cae bien, Santiago? La verdad, miren, es una opinión un poco controversial que tengo, pero se me hace una persona extremadamente inteligente. No, de que lo es, lo es. Y como su actitud, no sé cómo explicarlo, su actitud prepotente, soberbia, no sé, me cae bien, se me hace una persona muy genuina. ¿No? Fuera de todas las críticas y todo lo que tiene que decir, no se me vayan a ir encima en redes sociales, se los pido. Pero fuera de todas las críticas que tiene hacia los mexicanos y otro tipo de razas, se me hace muy tonto, se me hace muy retrógrado o retrógrada pensar así.